Bien, muy buenos días. Bueno, primero que todo agradezco la invitación a comentar en Arduino, amigo ya de muchos años. ¿Ya? Yo lo vi cuando era estudiante la primera vez, por ahí por el 2005 puede ser. No, ya no era estudiante, pero estamos casi 20 años. No, aún somos estudiantes. Somos estudiantes aún. Agradezco eso y agradezco la presencia también. Uno que hace esto hace tantos años de pronto se vuelve a sorprender de la gente, de que haya público. Y ayer también tuvimos una sesión presencial de estos mismos seminarios y fue, o sea, literalmente no nos conocíamos, o sea, no habíamos visto la cara, no iba encima a adivinar bajo la mascarilla quién era, entonces fue toda una aventura. ¿Ya? Ahora, respecto de la presentación del profesor Giovino Pisi, que yo simplemente voy a comentar, a mi modo de ver, yo creo que las últimas palabras fueron el conector, ¿ah? Que uno podría esperar, ¿cierto? Porque conociendo su trabajo, tuve la oportunidad, la primera vez fue el lanzamiento del texto Lebenspeil, ¿cierto? En Habermas y Husserl, y después tuve la oportunidad de ser el prologuista de la segunda edición en castellano. Entonces conozco y he leído otras cosas de él también y hemos hecho cosas juntos. Entonces, entiendo que esto que se está planteando es un proyecto de investigación, ¿ya? No es un concepto cerrado, hoy día vengo a hablar de este concepto y nos vamos a la abstracción, a la definición, etcétera, al cúmulo de autores en torno a, y las proyecciones conceptuales y nos vamos a la casa, ¿ya? Sino que aquí se está planteando eso, pero en perspectiva de un proyecto académico de investigación en comunidad, ¿ya? El viaje no es, bueno, trataste de venir 3 veces el año pasado, quedé en el aeropuerto, bueno, por todo lo que ha pasado. Yo tenía que ir a Brasil en el 2020, no pude ir tampoco, entonces la pandemia ha afectado también el trabajo de investigación comunitaria, ¿ya? Entonces lo que presenta el profesor Pisi es una investigación comunitaria, un proyecto que tiene un trasfondo filosófico. De hecho, en el orden de la presentación se dio también. Se parte desde la abstracción filosófica, fenomenológica, dura, si tienen ustedes. Habermas, Husserl, se cita a Kant en algunas partes, qué sé yo. Entonces son autores duros, sobre todo de la tradición germana, abstrusos, de lenta lectura, de digestión intelectual, ¿cierto?, larga. Pero si se fijan, después empezó a, por decirlo así, a decantar, ¿ya? Y eso tiene que ver con una tesis que ya aparece en la segunda edición del texto sobre el mundo de la vida, de Habermas y Husserl. No sé si está disponible online el texto. Por favor, y si no lo pirateamos, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Entonces en ese texto, Eso es el PDF que lo hiciste. sí, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Bueno, esta es la segunda edición. Ahí para la publicidad, ¿cierto? ¿No? Aquí lo dejamos aquí, a ver si hacemos el equilibrio. ¿Ves? Qué mejor. Entonces, ya en ese texto parte del mundo de la vida, Husserl y Habermas, desde una perspectiva de una exégesis dura de la fenomenología, pero la segunda edición tiene un capítulo extra donde habla de la necesidad de hacerse cargo realmente de los mundos de vida, es decir, bueno, los mundos de vida hay que apreciarlos en su cotidianidad, si bien, eso está dicho en la teoría. El profesor Pisi lo explicita en sus trabajos, pero ya, pues bajemos. ¿Ya? Hagámonos cargo de las problemáticas del mundo de la vida y dejemos de hablar del mundo de la vida per se. Entonces, ese es el itinerario, ¿cierto?, intelectual en la cual está este proyecto. Ahora, desde el punto de vista de este glosario de patologías sociales, que tuve la oportunidad de ser invitado, además, el orgullo, ¿cierto?, ha aparecido en esta publicación que ha sido muy, muy bien recepcionada, ¿ya? Yo quiero ser, para que vean ustedes lo que significa en este caso este proyecto filosófico y este proyecto también interdisciplinario, ¿ya? Porque de eso se trata también, no es la cuestión de las patologías sociales, claro, lo podemos sacar de la teoría crítica, pero para mí fue un aprendizaje escuchar a gente de odontología, ¿no? Dice, bueno, ¿qué hago yo, cierto, desde mis categorías filosóficas con un dentista? O sea, ¿qué hago ahí? Bueno, ahí me enteré, ahí Giovino hizo una pequeña mención. Por ejemplo, hicieron una presentación muy seria al respecto, con estadística, para uno ya eso es un poco alejado de lo que hace todos los días.
Por ejemplo, los porcentajes de extracción de muelas. Entonces dice, bueno, ¿qué tengo que ver yo con la extracción de muelas? ¿En qué estoy metido? ¿Ya? Pero bueno, hay un tema racial. Por ejemplo, que a los negros le sacan más muelas que a los blancos. Entonces tiene que ver con una concepción respecto al acceso a la salud, el tema estético, se consideran pobres per se, entonces en vez de decirle hágase un tratamiento largo que le va a costar no sé cuánto, sáquesela. Entonces, fíjate, uno se va topando con realidades, con patologías, o sea, las muelas, con todo el sentido estético que tiene, el tema de la nutrición, hay toda una cadena de cosas que va conectada. Entonces, bajar a cuestionarios, ¿cierto? A generar herramientas, ¿cierto? Estadísticas, que se encuestas, es algo que, sobre todo desde la filosofía, nos cuesta un poco. Pero uno va aprendiendo que esta cuestión de las patologías sociales son patologías que duelen en la carne, ¿verdad? El sufrimiento social no es un concepto, el sufrimiento social es una vivencia, ¿ya? El señor este que le duele la muela y va a buscar soluciones y le ofrecen sacársela ya, es un tema, ¿verdad? Es una cuestión, es un sufrimiento encarnado, la vida desnuda, ¿verdad? Creo que podría ser una expresión. Eh, Ahora, nosotros veníamos conversando respecto de la presentación y lo que se podía comentar, y Jovino me pedía que hiciera una proyección respecto del glosario, ¿ya? Primero es en términos de cantidad, ¿cierto? Hoy día tiene, Cristóbal lo decía ahí, tiene 23 entradas hoy día, y la idea es invitar unas 20 personas más o menos para que lleguen 10 más, o sea, ustedes saben que estas cosas funcionan así. Pero a mi modo de ver, que fue una de las mayores gratificaciones de la invitación a publicar en la primera edición, es que no se trata de visitar viejos tópicos. Por ejemplo, digo ya, patología social, el machismo, sí, o sea, ya hay mucho trabajo al respecto, está en pleno desarrollo. Ya, el racismo, sí, ya sabemos. Entonces, la idea es proponer también, no diagnóstico. ¿Ya? Que no se puede hablar de patología, sino que hay patologías y cuáles son. ¿Ya? Entonces aparecen, no sé, conceptos como bovarismo, a propósito de Madame Bovary, esa indecisión permanente, qué sé yo, rigidez identitaria desde el punto de vista psicológico, cómo los grupos se sienten identificados de una manera esencialista y no entran a una idea narrativa desde la identidad y que por tanto no son capaces de reescribirla, etcétera. Conceptos por el estilo. En mi caso, ¿cierto? Planteé la idea de dolor social crónico. ¿Vale? El dolor también se considera una patología a propósito del cáncer, qué sé yo, y que es como un macro concepto, que hay patologías que duran demasiado tiempo y ya se transforman en parte de la vida de la vida social. ¿Ya? En este caso, el dolor crónico sería el machismo, por ejemplo, que ya no desapareció, ya es parte de la dinámica social, etc. Entonces, bueno, hay unos textos, ¿cierto?, de Jovino del Overlapius Malicious, si no recuerdo bien, si no recuerdo mal el nombre, que, bueno, que hay intencionalidad malvada detrás de muchas gestiones que uno cree que es como si fuese un error. Bueno, ayer conversábamos eso, si realmente esta gente cree que está haciendo el bien o no. Cuando el neoliberal llega y dice, bueno, hay que bajar los sueldos, finalmente eso parece beneficiar a la sociedad completa, no solo mi bolsillo. Bueno, habría que ver si realmente no hay una maldad explícita ahí, ¿no? Es posible también. Entonces el proyecto filosófico colectivo, de hecho, y dice, ¿cierto? De Valdivia también se hace la invitación. Se tejen redes, ¿ya? Y se trata de estar pensando. Yo normalmente planteo lo siguiente, hay mucho que pensar. Eso cuando te dicen que está todo pensado, así como que está todo hecho. En realidad no, este proyecto filosófico al cual estamos convocados es un proyecto abierto, ¿ya? Es pensar las patologías sociales. Y una de ellas, que no está en el diccionario con la presencia que debería estar, y con esto ya termino, es el tema medioambiental. ¿Ya? No se trata de hablar de ello porque es como lo que hay que hablar hoy día, ¿ya? Sino que hace poco leía un texto sobre solidaridad internacional, pero planteado ahora, o sea, renovada, qué sé yo. Y tiene una tesis que a mí me pareció que hay que asimilarla. Desde la crítica social nosotros hemos hablado mucho de injusticia, ¿cierto? De desigualdad, de explotación. Son temáticas que están instaladas. Pero ya no puede mantenerse la crítica social afincada en estos tópicos, o sea, sí, pero que debe entrar dentro de la ecuación problemática el tema medioambiental. Porque como que lo tenemos, desde esta perspectiva, como que lo tenemos al lado, así como, ellos discuten estos temas, y nosotros seguimos con el tema de la pobreza, que es la explotación, pero ya no puedes entender las problemáticas sociales sin poner este elemento. Y tampoco puedes entender el problema medioambiental si no pones estos otros elementos. Entonces, significa también reformular.
Reformular significa repensar las problemáticas, las nuevas patologías. Y en este caso sería como el desafío de empezar a integrar el pensamiento medioambiental con las problemáticas sociales. Y ojo, no sobreambientalizar las problemáticas tampoco. Hay una tentación, como si fuese el gran problema único, no. Yo creo que ese es el comentario, es ese, ¿cierto? Que hay un proyecto filosófico y finalmente es una invitación a pensar. Eso, gracias.